empieza a grabar. Y hasta que no termina la grabación, 2 grabaciones seguidas, no te deja habilitar las otras cosas. Bueno, estamos acá. Ahí vemos, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces decíamos que el límite de sumar funciones continuas, sumar, restar, multiplicar o dividir funciones continuas, también es una función continua. Veamos la función compuesta. Este resultado es más interesante. Dice, supongamos que f es una función de un cierto dominio en C, y que g es otra función que va de un dominio D en C2. Bueno, está todo escrito ahí matemáticamente. Ahora con punto de acumulación, qué sé yo. Dice, cuando, en esencia, es esto, fíjense. Yo quiero calcular el límite de una función compuesta, g de f de z, y me gustaría pasar el límite adentro. ¿Sí? El límite que está acá fuera de la g, ¿bajo qué condiciones puedo pasarlo adentro? Que es lo que las cuentas que hacíamos siempre en los reales. Dice que eso se puede hacer. Veamos qué dice. Dice, pide que g sea continua. O sea, si g es una función continua, ¿sí? G tiene que ser una función continua en el punto f en z0. La idea es que la g sea continua. Si es continua, ustedes pueden pasar el límite adentro. O sea que cuando yo saque este límite, la g no tiene que tener problema. Esa es la idea esencial. Yo para pasar el límite adentro, la g no tiene que tener problema en ese límite. Y ahí puedo hacer la cuenta tranquila. Después está todo escrito, está la demostración, todo ahí. ¿No? Está todo listo ahí. Sigamos bajando un poquito más. Bueno, sigue haciendo cuentas. Está la demostración, imagínense. Hay otras cosas. Disculpen. Bueno, acá está, digo, este apunte es muy completo. Muy completo, si ustedes quieren estudiarlo, tienen que venir a preguntarme a mí o bueno, conseguir consulta con el doctor ya. Derivada. Esto es lo que más me interesa. Bueno, esta es la parte más interesante. Entramos en derivada. También, ¿qué tiene de interesante esto de derivada? Tiene la misma definición que lo que venimos haciendo siempre. Es lo que yo le decía. Si este conjunto número complejo es más grande y tiene contenido todos los otros conjuntos, significa que todas las cuentas que yo hago acá con límite, derivada, continuidad, vale también para los otros conjuntos más chicos, que son R2 y es R. Y entonces, la derivabilidad acá tiene la misma definición. Entonces se dice que f es derivable en un punto Z0. También se usa la palabra diferenciable en Z0. Pero diferenciable en los reales era otro concepto. Los americanos, algunos, los sajones, algunos usan el término diferenciable en cuenta de derivable. Y esta cuenta es este límite. Límite cuando z tiene a Z0 de fz menos fz0 sobre este cociente. Y usamos la misma notación. ¿Sí? Aquí está, ¿ves? F' en Z0 es esa cuenta. Pero ahora, ¿qué debo tener? Y define quién es delta de Z. Lo mismo. ¿Quién es delta de Z? ¿Sí? Delta de Z es Z menos Z0. También en la parte numérica te pueden decir que es el valor final menos el valor inicial. Se puede decir así. O sea, fíjense que es toda la misma notación, solo que acá debo tener en cuenta que estamos en los complejos, ¿eh? Ojo al chat.
O sea que este z y este z0 tiene cada uno su parte real y su parte imaginaria. La f en z0 me da un resultado que tiene parte real, parte imaginaria. Cuando hago esta cuenta, z0 más delta de 0 me da un número complejo. Hago la f en ese número complejo, me da un número. Y después tengo que hacer el cociente, hacer las cuentas algebraicas como ya venimos aprendiendo, y sacar el límite cuando delta z tiende a z0. Este límite me da una parte real y una parte imaginaria, y a eso le llamo derivada. O sea, de vuelta que la derivada tiene así. Veamos, hace una pequeña cuenta acá. Bueno, veamos cómo hace. Ejemplo. Quiere sacar, dice, la f es 1 más 2i por z cuadrado. ¿Sí? Dice, investigue, calcule la derivada de esta función y a ver en qué punto existe. Y entonces le aplica la definición. Hace f' en los puntos z0 va a ser 1 más 2i, aplico la definición, es fz más delta z. Es la función más su incremento elevado al cuadrado, menos la función sin incrementar, sobre delta z. Y aquí hace el cuadrado del binomio este, hace este cuadrado un binomio, empieza a agrupar los términos, le queda de esta forma, y toma el límite. Cuando delta z tiende a 0, acá le queda 2, 1 más 2i z0 sobre delta z0. ¿Sí? Me queda ahí. Ah, no, con este se va. Fíjense. Bueno, ustedes chequen bien las cuentitas. ¿Eh? Este delta z se va con este delta z, la de factor. Y cuando delta z tiende a 0, esto va a dar 0. Y me queda 2 por 1 más 2i por z0. Pregunta. Ahí está el límite, este es el límite. O sea que acá, una vez que me den el z0, lo pongo aquí, tengo que hacer todas las cuentas distributivas y sacar cuánto me da la derivada. ¿Sí? Acá me va a dar una parte real, y llamemos así, la parte real de la f' en z0. ¿Sí? Eso me va a dar un numerito, tengo que sacarlo. Más, y aquí va a venir la parte imaginaria, falta la unidad imaginaria acá, de la imaginaria de la derivada. O sea, lo que quiero decir con esto es que la derivada tiene parte real y parte imaginaria. Ahora, ¿esto responde a la reglita clásica de derivación? ¿Quién me dice? Yo tengo esto. Y yo le digo, deriven como si fueran los reales. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice? Si el z fuera un número real, ¿cómo queda la derivada? ¿Están ahí o no? Bueno, baja el 2, se le resta 1, baja el exponente, se le resta 1 y queda el multiplicando, como estaba. Exactamente, y queda como está, ¿no es cierto? O sea que cuando son polinomios, ya empiezo a sospechar que va a ser la misma regla, sí. Se deriva, cuando son polinomios, se deriva exactamente como si fueran los reales. Baja el 2 acá, quedaría 2 por 1 más 2i por z. Y cuando sea el z0, se pone el z0. O sea que ya estamos viendo que para polinomios, y con constante así, va a valer la misma reglita. Veamos el siguiente ejemplo. En la definición se aplica lo mismo, digamos que si el límite existe, es la derivada. Claro, se aplica. O sea que vale todo como ustedes venían trabajando, solo que ahora las variables son complejas. ¿Sí? No sé si eso es lo que me preguntaba. Sí, sobre la igualdad esa de la derivada evaluada en z0 igual al límite. Esto te da esta cuenta, ¿no es cierto? Y eso Por es lo eso, mismo el igual ese funciona cuando el límite existe. no entiendo bien tu pregunta. O sea, la notación es la derivada de la función compleja, Sí. es igual al límite. Ese igual solamente funciona cuando el límite existe, a eso me refiero. Es lo mismo que en análisis 2. Es lo mismo que han sido. Sí. Si vos haces las cuentas ahí y existe, bueno, ahí está. ¿Sí? En realidad, sí, nosotros en realidad hacemos un abuso porque
viste que en la definición dice, dado el epsilon mayor que 0, existe un delta, tac. ¿Cómo te diría? Que yo hago esta cuenta. Si esta cuenta me da un número, le llamamos el límite. Así hemos trabajado siempre y así vamos a seguir trabajando acá y no nos complicamos demasiado la vida. Ahora vamos a estudiar esta función. ¿Sí? F de z igual z cuadrado, módulo de z cuadrado. ¿Sí? Veamos cómo la va a estudiar. Dice, en todos los puntos en que exista, dice encontremos la derivada de la función módulo de z al cuadrado en todos los puntos que exista. Atente que acá estamos los complejos. ¿Sí? Y z cuadrado, ¿qué sería módulo de z cuadrado? Módulo de z cuadrado, si z es x más y por y, perdón. Se va acá. El módulo de z era la raíz cuadrada de x cuadrado más y por y cuadrado. Así que cuando lo elevo al cuadrado les queda así. En esencia, esta es la función. Esta es la función. ¿Cuál es la parte real de esta función f de z igual a módulo z al cuadrado? Es esta, x cuadrado más y cuadrado. Esta sería la u. Pero no aparece la b. ¿Quién me dice cuánto vale la b de x? Sí. Si no aparece, ¿cuánto vale? 0. 0. 0, no aparece. Esta es la f, ¿ven? Esta es la f. Vos la escribiste y te quedó así. X cuadrado más y cuadrado. Todo esto es real. Esa es la u. Y no aparece la parte imaginaria, entonces es 0. 0 por y. Para que veamos después cómo hace un montón de cuentitas ahí. Bueno, entonces aplica la definición estrictamente, dice. Se le ocurre, él porque ya tiene experiencia, dice en Z0 a ver qué pasa. En Z0 igual a 0. Y aplica la definición. F' es módulo de z cuadrado, o sea, está aplicando la definición, ¿no? Es la función incrementada. ¿Sí? La función incrementada sobre la función sin incrementar. Y después, acá, bueno, el z cuadrado dice que es módulo de z por z conjugado. Esa era una de las propiedades del módulo de z cuadrado. El asunto es que él saca el límite y le da 0. Ustedes pueden sacarlo de otra forma, pero él, el límite, la f' en 0, le da 0. O sea que sí existe la derivada en el 0. Ahora, toma cualquier otro punto que no sea el 0. ¿Sí? Y toma un z que se va a aproximar al z0. Entonces hace f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Aquí está usando otra forma de la definición, ¿no? Veamos cómo está escrita la definición del límite. Acá está. Hay dos formas de calcular la derivada y las dos son válidas. Una es esta. Y también esto lo ven en el análisis 1 y 2. Y las dos son válidas. O sea, f' en z0 lo puedo calcular como f de z menos f en z0, menos f z0, perdón, sobre z menos z0. ¿Sí? Esa es una forma de calcular la derivada en punto. La otra forma, es también ya la estudiaron, f' en z0 es el límite cuando delta de z tiende a 0. Si usa la delta, es la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. Si no uso el incremento, digo que el z tiende a z0 y la f de z
menos la f en z0 sobre z menos z0. Esas son las dos formas que tenemos para calcular la derivada. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo acá, ¿ven? Dice, en z0, va a calcular la derivada en z0 con la primera definición. Z cuando tienda a 0, de la función f de z, que es módulo z cuadrado, menos la función en 0, cuando pongo el 0, 0 me va a dar 0, sobre z menos z0, que es el 0. Y escribe el módulo de z cuadrado como z por z conjugado, hace las cuentas y le da. Y esa es la derivada en 0. Después hace lo mismo, pero ya no para el origen. Y él dice, bueno, va a ser de vuelta con la primera cuenta, va a ser f en z menos f en z0 sobre z menos z0. Y empieza a reemplazar, ¿no? F a z, z0, y empieza a hacer cuentas acá. Este módulo z cuadrado es esto, menos esto, el z0 pone su parte real, imaginaria. Bueno, van a tener que leer un poquito a eso, porque después toma un camino, fíjense, toma la recta y igual a I0. Dice que toma este camino y en este camino queda X más Y por I0. Y por esta trayectoria el límite le da 2X0. Tienen que leer tranquilo a eso, para nosotros nos interesa otras cuentas. Pero si toma otra recta, X igual a X0, el Z que se aproxima es de esta forma, toma el límite de vuelta a ese punto y le da otro límite. Por lo tanto, si ya no es el origen, o sea, si X0 es distinto de 0 o el I0 distinto de 0, no puede ser el límite L1 igual a 2, no tiene límite. O sea, los límites dan distinto. Conclusión. La función módulo de z elevado al cuadrado, acá está la conclusión, esto es lo más importante y me tengo que acordar de ahora en más. En conclusión, la función f es derivada solo en z0. ¿Cuál es la función? La función módulo, ¿sí?, de z al cuadrado. Esta función es derivable solo en 0. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que leer las cuantitas esas. Veamos alguna proposición importante. Si una función compleja es derivable en un punto, es continua en dicho punto. Es un teorema que también ya lo sabíamos. Si la función es derivable, es continua. Eso es lo que nos está diciendo acá. Si una función compleja es derivable en un punto, es continua en dicho punto. ¿Sí? Pero ahora nosotros usábamos la proposición negando. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Si nosotros decíamos, si no es continuo en un punto, se han hartado el profesor de decirle, no es derivable en dicho punto. Y acá es lo mismo, por esta proposición. Entonces, si la función es derivable, es continua en esos puntos. Si la función no es continua en un punto, no es derivable en ese punto. Entonces, también ya lo sabe. Eso nos va a hacer falta muchísimo para más adelante. Bueno, y aquí están las propiedades de la derivada. Derivada de k por f de z, sale la k afuera. La notación que se usa también es f' en z0. Pero ojo, ¿no? F' en z0 tiene su parte real y su parte imaginaria. Derivada de la suma es la suma de las derivadas. Derivada del producto es la misma regla de derivación. Derivada del cociente es la misma regla pidiendo que el denominador no sea nulo. O sea que estamos felices y contentos porque las reglas de derivación son todas exactamente las mismas. Ahí están las demostraciones. Así que ahora ¿Esto se puede graficar? se grafica de un plano al otro plano, ¿me entendés? Ya vamos a ver enseguida. Claro, eso preguntaba, porque nosotros en los reales estamos acostumbrados a levantar en Z, a hacer el alzado en Z. Y aquí no Pero podés. acá, No podés porque vos tendrías que levantar en otro R2, ¿me entendés? Así que después vamos a ver ya más adelantito, o sea, acá cómo se van a interpretar los gráficos. Que yo veo el conjunto de partida, que es R2, ¿no es cierto? Le aplico la función f y veo cómo es la u y la b, pero en el otro R2. Porque no puedo verlo. No puedo ver más allá de R3, ¿me entendés? Ya vamos a ver algún ejemplito enseguida. No me fijé si estaban antes o no. Ya vamos a ver eso enseguida, y si no, bueno, quedará para la otra clase,
sino en el apunte está, ¿no? En este apunte está muy bien explicado. Bueno, dice que la regla de la cadena también vale. Regla de la cadena. O sea, cuando yo quiero hacer, a ver si está escrito acá. Bueno, está escrito de otra forma. Cuando uno quiere hacer G, cuando uno quiere hacer, es importante la composición, pero es lo mismo que venimos haciendo siempre. Cuando quiero hacer G de F, de Z, quiero hacer G de F de Z, derivada de función compuesta, es esta reglita, como siempre, ¿se acuerdan? Era G' de la F por la derivada de lo de adentro. Es la derivada de siempre, a ver cómo sería. ¿Cómo? Yo le digo, derivemos, qué sé yo, le hagamos 1, bueno, pasa que tenemos que definir alguna regla. Hagamos la derivada de esto como si fuera un número real. ¿Quién me dice cómo quedaría esta derivada? Acá y acá, no sé qué ponerle acá. No, avancemos un poquito más, porque tenemos que hacer la tabla de derivada. Pero la derivada de función compuesta sigue la misma regla que ya sabía. ¿Sí? Ahí está la demostración. Qué bárbaro. Bueno, acá en realidad empieza ahora lo que es realmente distinto y diferente. No es diferente, tiene otra amplitud, digamos. ¿No? Veamos rápido. Dice, supongamos que la función f, que ya sabemos que la escribimos como u de xy más i b de xy, tiene derivada en este punto, en x0 más i por i0. Es decir, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos que la derivada en un punto tiene su parte real y su parte imaginaria. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es que hacíamos esto? Para ver f de z. A ver, no sé, escribamos algo. Ya no me acuerdo cómo hacíamos esto. ¿Qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que mi apunte de todo esto quedó en la universidad. No pudimos volver nunca, ¿no? De hace ya 3 meses. La idea sí. Esta es la F. Y a esta F yo le voy a calcular, supongamos, digo que dice que existe derivada. Entonces es una cosa que la tengo que lograr escribir acá. Digo que existe la derivada. Existe f' en un z0. Si existe, entonces significa que tiene parte real. Esto tiene una parte real y una parte imaginaria. Existe una parte real e imaginaria. Vamos a poner. O sea que esta tiene una parte real más tiene una i, una parte imaginaria.
Bueno, a ver cómo vamos a ver esto. Usa dos caminos particulares, ¿no? Puede ser. No me acuerdo, sé cómo quería. Yo le hacía donde hacía un Ahí está grafiquito. usando. Yo le hacía un grafiquito y no me acuerdo cómo hacía esto. Bueno, supongamos que este exista, que dice acá. A ver, voy a borrar una cosa. Borro esto. Bien. Yo se la escribo directamente. Cuando uno escribe la derivada en los complejos, es esto. Tengo la u de partida, ¿no? Tengo la función de partida. Tengo esta de partida. La u xy más i bxy. Tengo esta de partida. ¿Y qué? Entonces la f', ¿cómo vamos a decir que va a ser? Va a ser u sub x en el punto x sub 0 más la i por b de x acá me comí el i sub 0. Ahí. Lo escribí porque es importante que quede escrito. En esencia, así se calcula la derivada. Así se calcula la f'. Si yo tengo la f que es de, si la f, entonces si la f, si la f es u más y b, la f' se calcula así, hay que hacer la derivada parcial de u respecto de x, evaluarla en el punto, más i por la derivada parcial de b respecto de x en el punto. Eso significa hacer f' de z. Pero ahora, ¿qué me dice estas condiciones de Cauchy-Riemann? ¿Qué significa esto? Veamos un ratito. A ver, leamos ahora el teorema y a ver si lo podemos entender. Dice, y dice una condición necesaria de derivabilidad. Dice así. Supongamos que la función f, u más ib, tiene derivada en el punto z0 más i y 0. O sea que existe su parte real e imaginaria. Que acá ya estamos admitiendo que yo le escribo así. Pongámonos de acuerdo. Yo admito que las puedo escribir así, la derivada f'. Le digo que se escribe así. Me dice entonces, todas estas derivadas parciales existen. Existe u sub x, u sub i, v sub x y v sub i. Existen. Y verifican las siguientes igualdades, dice. Verifican las siguientes igualdades llamadas o denominadas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, dice que la u sub x va a coincidir con la b sub i en el punto. Y la u sub i va a coincidir con la menos b sub x en el punto. Eso es un teorema. ¿Qué me está diciendo? Entonces que si yo dije que la f' la puedo escribir así, y vale este teorema, ¿en qué otra forma puedo escribir la derivada entonces? O sea que la derivada también la puedo escribir veamos en términos de i. Porque alguien me puede decir,
Claro, yo les dije así en términos de X. Ustedes me pueden decir, ¿y no podía haber puesto la Y? No, no directamente. Que hay que ponerla así. ¿Quién es la U sub X? La U sub X por la primera condición es la misma de sub Y. O sea que acá, si yo quiero hacer derivadas con respecto de Y, primero aparece la B. ¿Sí? En el punto. ¿Qué va? Me siento, te juro que me siento un primitivo escribiendo acá. No me diga que no estoy grabando. Sí, estamos grabando. Perdón, me asusté. Pueden ver ahí, ¿no? La pantalla, ¿no? Yo salí y volví a entrar. ¿Sí? Hola. No sé si están ahí. Y en vez de B sub X quiero poner en términos de Y. Pero la B sub X la despejo de acá, de esta otra. La B sub X. La B sub X va a ser menos la U sub Y. O sea que acá va a ser menos la U sub Y. Y en el punto. Qué bárbaro. Menos la U sub Y. Conclusión. Importantísima conclusión. Si tengo f como u, una función de dos variables, más i, b, función de dos variables. ¿Cómo hago la f'? La f' puedo derivar en x toda, u sub x más i b sub x. Pero si existe la derivada, tiene que ser igual a u sub x a la b sub i. ¿Sí? Y la u sub i igual a menos b sub x, o b sub x igual a menos i. Tiene que sí o sí cumplirse esto. Si no se cumple esto, entonces la función no es derivable, porque dice condición necesaria de derivabilidad. Es decir, ¿qué significa esto? Si la derivada existe, y es u sub x más i b sub x, tiene que ser igual a b sub i menos i u sub i. Si una de estas dos condiciones falla, si u sub x es distinto de b sub i o u sub i distinto de menos b sub x, la función no es derivable. Es importante que anoten por ahí en algún momento. Para eso sirve este teorema. Para decir cuándo no es derivable. Conclusión entonces, si una función f, que tiene partes u y b, no cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, significa que una de las dos fallas, entonces no es derivable. ¿Se entendió más o menos? Ya vamos a hacer cuenta enseguida. Bueno. Por ahí, por acá está la demostración. Bueno, esta es la demostración. Y ahora vamos a buscar condición suficiente de derivabilidad. Y ya vamos a empezar a hacer cuenta. Dice así. Leamos un poquito el teorema. Dice, supongamos que la función f, que está formada por parte real u, parte imaginaria b, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son? U sub x igual a b sub i y u sub i igual a menos b sub x.